sintonía y como cada tarde es un placer poder llegar a todos sus hogares. Y desde aquí un saludo muy especial a todos los que nos ven también en el extranjero a través de nuestras señales internacionales y también a todos aquellos que nos ven en las redes sociales. Por supuesto, siempre atentos a todo lo que ustedes comparten y sobre todo comentan de los personajes que llegan aquí a Miradas. Hoy tengo una mirada muy especial. A través de ella podemos descubrir que la voz es un instrumento para hablar de nuestro Perú, de esta tierra, de esta patria tan nuestra, con tantas características distintas, pero que nos une en una sola pasión, que es esta tierra que tenemos, una tierra milenaria. Esta mirada que hoy les voy a presentar nos habla del Perú, pero también siempre nos remonta a otro de los grandes personajes históricos que tenemos como peruanos, y me refiero a José María Arguedas. Ella, a través de su canto, nos habla del sentimiento, de la pasión, del amor, de la vida, del desamor, de la tristeza, pero sobre todo de lo que significa ser peruanos. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón, eres magnolia escondida. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Hoy tenemos la mirada de Margot Palomino. Margot, ¿cómo estás? Bienvenida a Miradas. Qué bonito que estés aquí. Es un privilegio estar en Miradas, un programa que tiene una sintonía, como muy bien lo dijiste, no solo nacional, sino fuera de nuestro país. Y definitivamente nos permite poder expresar lo que sentimos, pensamos y ese amor entrañable que sentimos también por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra cultura, ¿verdad? Y además que tu historia es muy linda porque tú tienes una relación muy profunda con la poesía, ¿no? Es algo que está desde la casa, desde pequeña. ¿Cómo así se origina? En realidad, si conocen el trabajo que he venido realizando, siempre he privilegiado la poesía porque de pequeña mi madre cuando se casó dejó de trabajar y entonces se dedicó a nosotros y nos enseñó esa pasión, ese amor por la lectura y la poesía. Entonces, de pequeñitos, nosotros competíamos con mis hermanos quién aprendía el poema más largo, un solo poema y todos teníamos que aprenderlo y declamarlo en casa, en las noches. Y esa vivencia en mi tierra, en un pueblito pequeño, pero realmente querido entrañablemente por quienes somos de allí, quedó muy impregnado en mí. Y entonces cuando me vengo a Lima, bastante pequeña, ese mundo, esas vivencias tan bellas que tenía en mi recuerdo, son como una especie de acicate para seguir con la poesía, ya no con esos poemas que nos enseñaba mi madre, sino ya con poetas no solamente peruanos, sino de fuera, ¿no? ¿Y tú recuerdas esos primeros poemas en casa de pequeños? ¿De qué hablaban? ¿Tienes alguna estrofa que recuerdes? Sí, claro, desde pequeñita, creo que ¿Cuántos años? ¿Qué te digo? Será pues 5 años, que yo recuerdo que estando en los primeros grados de educación, apenas podía hablar, pero ya estaba, dejadme que salte, que ría de alegría, es de mi madre el día, bendígala el Señor, y así, ¿no?
y luego ya más complejos, yo no quisiera mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado en que se compran amores, voluntades y conciencias. Eran poemas que mi madre nos enseñaba, ¿no? Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre, que a una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Cosas así. Entonces, de acuerdo a la edad, también iban los poemas. Claro. Y cuando llego a Lima, ya encontrarme con las lecturas iniciales de José María Arguedas, ¿no? Arguedas es un escritor que tú lo lees, que te impacta y te hace sentir como que tú estás narrando esas vivencias que podrías contarlas tú, pero que justamente en esas narraciones encuentras ese sentimiento de adhesión, ese sentido de pertenencia que tenemos con nuestros pueblos, ¿no? Entonces tú dices, pero qué genial, ¿no? Y luego empiezas a leer no solamente sus cuentos pequeños, sino sus novelas y su poesía, ese poema dedicado a nuestro padre creador Tupac Amaru, que le dedica, dice, a mi madre india, doña Cayetana, ¿no? En quien me cobijó con su amor, su ternura en una casa hostil. O sea, que como que te hace sentir cosas, ¿no? O que le dedica a su protector, don Felipe Maigua. Entonces tú lees todo eso y sientes realmente amor. Y luego lees ya pues a Julio Ramón Ribeiro, a Carlos Eduardo Zavaleta, lees ¿qué te digo? Lees la narrativa de Izquierdo Ríos para conocer un poco más el Perú. Y luego ya empiezas a leer otras cosas, ¿no? A Gorky, ¿qué te digo? Empiezas a leer a Chejos, esos maravillosos cuentos. Entonces tu mundo se va... Y este 18 de enero justo recordamos a José María Arguedas. Ahora, en este lugar donde tú naces, ¿cómo eran esos despertares? Porque el Perú es tan grande y tiene tantos sitios lindos que a veces uno no puede ni imaginar que hay lugares que no conocemos. ¿Cómo eran esos despertares en tu lugar? ¿Qué veías? ¿Dónde jugaban? ¿Cómo era tu pueblito? Qué maravilloso. Que me hace recordar, mira... yo soy de un pueblito de Moquegua, un vallecito a orillas del río Tambo, donde hay frutales extraordinarios, deliciosos. De repente por el calor, porque tiene una temperatura enorme, los frutos son dulces, unos mangos aromáticos, las paltas deliciosas. Se me hace agua la boca ahorita que lo estás describiendo. La uva, donde unos vinos. Oye, el pisco que tiene Moquegua. El pisco. Y entonces, pero yo vivía en el campo, porque mis abuelos tenían su casa en el pueblito, pero mi madre vivía a ¿qué te digo? Pues a 5 minutos del pueblito, pero que ya es como decir el campo, ¿no? Oye, pero qué bonito, pues sí, campo, o sea, sí, entonces tenías la casita y ahí tenías la huerta y las naranjales. Y amanecías con ese aroma de la naranja. Entonces el olor de la naranja te remite siempre a este momento. Me trae recuerdos. Y que tú sales, te levantas de la cama y coges una naranja y la comes antes de tomar el desayuno, o entras y coges otra fruta, ¿no? Depende de la estación y de las fechas en las que producen. Entonces esas vivencias son realmente inolvidables, son maravillosas. Y luego, bueno, ya cuando llegas a Lima... pues es un mundo totalmente distinto, muy rico en otras claro. posibilidades. La capital, una ciudad cosmopolita. Todas las posibilidades de poder estudiar lo que tú quieres, de elevar un poco más el nivel de discernimiento que puedas tener por la universidad, etcétera. Pero esas vivencias que marcaron tu infancia son algo inolvidable. ¿Y tú te viniste con quién a Lima? Mira, mi padre tenía su hermana que era maestra de escuela y murió en uno de esos pueblos donde trabajaba. Tuvo esta tía nuestra, tenía su hija que era como una hermana nuestra porque quedó huérfana pequeña y entonces vivió con nosotros. En casa. No, vivíamos todos con mis abuelos. Y su papá la trajo a Lima porque su papá vivía acá en Lima. Y entonces nosotros nos vinimos con ella porque era nuestra hermana, ¿no? Entonces vinimos a estudiar también acá, ya secundaria, ya todo eso, ¿no? Entonces, particularmente yo, ¿no? Entonces es esa, ¿qué te digo? Esa especie de orfandad de la familia grande y venir a una familia que bien es tu hermana con la que estás. Hay una complicidad, una protección mutua, ¿no?
De cuidarse. De cuidarse, de quererse, de no olvidar esto. Entonces, eso, ¿no? Y luego, ¿a cuánto tiempo regresas a Moquegua y qué sensación te da? Ya regreso después de muchos años, cuando ya estaba en la universidad, y ya el cariño sigue siendo entrañable, sigue siendo lindísimo. Y te volvés a comer eso- una naranja. Y vuelves a comer las naranjas, y vuelves a tomar el vino. Ajá. Mi abuela tenía la costumbre de poner en la mesa una jarra de vino todos los días, y todos podíamos tomar un poquito de vino, desde desde el más chiquito, que podía tener 2 o 3 años, un poquitín después de la cena, solo ese poquitín. Pero los demás igual podíamos tomar después del almuerzo y la cena nuestro vasito de vino, todos los días. Entonces, en Lima ya no se podía hacer eso. No, entonces, claro, es que es otra cosa. entonces ya me volví abstemia. Pero cuando vuelvo a mi tierra, ya otra vez, ¿no? A tomar el vino. Y además, qué bonito en esos tiempos de rapidez, de que todo es velocidad, recordar estas tertulias, las conversaciones, el juego, los códigos propios de familia. Claro, ¿no? definitivamente, porque, ¿qué te digo? Mi madre cantaba lindísimo. ¿Sí? Cantaba lindísimo, pero no cantaba los huaynos. A mí me empieza a gustar el huayno en Lima. Ajá. Mi madre, ¿qué te digo? Cantaba pues valses, ¿no? Si me alejo de ti es porque he comprendido. O cantaba el día que te conocí, puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor, Norma mía. Uy, pero qué bonito, Margot, lo que nos Entonces, estás cantaba lindo. regalando. Este es un regalazo. Cantaba lindo ella, y por supuesto muchos otros valses, ¿no? Siempre escuchaba a los embajadores criollos, a los dávalos. Claro, es música que en arequipeña, todas ¿no? las casas se Lo que escuchaba. pasa es que Moquegua, Arequipa, Tacna es una misma región cultural casi, ¿no? Sobre todo Moquegua y Arequipa. Sí. ¿No? Entonces mi tierra está un poco más ligada a Arequipa que a Moquegua mismo. Entonces tenemos esa tradición de escuchar a los yarabíes, por ejemplo, el trío Yanaguara, que es excepcional, ¿no? Los hermanos Aspilcueta, los hermanos Delgado, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa música la que ha calado más en nosotros, ¿no? Luego ya en Lima, en realidad nunca ha sido mi intención cantar, ¿no? Ni ser cantante. Claro, no viniste con el sueño de ser cantante. No, para nada. Es más, no me siento cantante, digamos, no me siento ¿En artista. serio? En serio. O sea, ¿cómo podrías definirte? ¿Qué eres tú para ti? La música es cierto, el arte en general, sin duda es un instrumento extraordinario para afirmar identidad, para afirmar muchas cosas, para elevar tu nivel de sensibilidad con respecto a las vivencias que vas conociendo en cada lugar donde viajas. Pero mi pasión siempre ha sido la promoción cultural. Desde que empiezo a hacer música, desde que empiezo a cantar, yo empiezo a hacer también promoción cultural. Y entonces ahí empiezan a surgir ya los encuentros arguedianos, que hoy tienen más de 2 décadas. Hemos hecho más de 1000 encuentros arguedianos. Se sistematizaron cuando estaba de promotora en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas, junto con don Claro. Emilio Morillo. Y entonces eso me permitió conocer a lo más elevado, digamos, de la cultura nacional. Pero es Investigadores, poetas, pintores. Pero lo increíble es que, mira, todo lo que tú mencionas y Arguedas siempre... Arguedas como algo medular, ¿no? Claro. Arguedas, Vallejo y Mariátegui, ¿no? Pero además que Arguedas siempre nos sorprende, ¿no? Cuando uno piensa que ya descubrió todo, Arguedas, mentira. O sea, uno va a uno de los encuentros y ve un ángulo distinto, Sí. algo que no se dio cuenta, y eso era Arguedas, ¿no? Definitivamente. Muchísimas cosas para entregar. ¿Y en qué momento tú llegas aquí a Lima? Y Lima, como todas las capitales en el mundo, para alguien que llegue de provincias es duro, ¿no? Los ritmos, la rapidez, pero también, como tú lo dices, hay todo un encanto, hay muchas cosas por descubrir. ¿Qué fue lo primero culturalmente que descubres que para ti era tan lejano, que no tenías ni idea? Que dices, oye, mira, qué interesante, y también es parte de mí porque soy peruana. Definitivamente, mira, yo vivía casi a unas cuadras, a dos cuadras de la uni. Ajá. Entonces siempre iba a correr a la uni, y vivía en un lugar, un edificio que era de un familiar, donde vivían muchos chicos de la uni.
Entonces empiezo a escuchar, ellos escuchaban, y por supuesto, chiquilla, imagínate, empezaba a escuchar a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Aquila Payún, no, a Víctor Jara, a Violeta Parra. Entonces sientes y hay una adhesión enorme porque imagínate escuchar por la blanda arena que lame el mar, poesía, ¿no? Entonces, qué hermoso era lo que me gustaba, ¿no? Y luego, cuando ya estaba prácticamente terminando secundaria, preparándome para la academia, para la universidad, entonces estudiaba inglés y una amiga que estudiaba en la uni me lleva a un taller de la uni, porque ella estudiaba sistemas en la uni. Me lleva y por primera vez escucho. No me gustaba el huayno, te confieso, porque yo vivía en un barrio donde había bastantes sancachinos, de Ollón, tenían una música que ahora me gusta, pero en ese tiempo como que tenía un poco de esto. Y chiquilla sufría del dolor de muela, por decirte, y me quedaba dormida con esfuerzo y a medianoche la música, el zapateo, ta, 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 ta. Entonces yo decía, no, qué terrible. Pero luego, cuando llego a este taller, escucho por primera vez una grabación de Julio Humala, Pavel Bello y un cantante que no logré conocerlo, Augusto Garay, que posteriormente se fue a Roma, y en Roma es parte del coro de la Capilla Sixtina, que en una de las miradas con Javier Echecopardi me encontré con, claro, Javier, con Augusto Garay, ¿no? Claro. Entonces digo, sí, Augusto Garay, y yo lo escuché, y escucho por primera vez esos huaynos tan hermosos, Olvido que nunca llegas, Mujercita Florecita, Un pasacalle ancashino, Viejo Eucalipto, con guitarras y con letras, y con ¿no? letras, y ese sentimiento que te cala, ¿no? Que te absorbe. Entonces, pero qué hermoso, por eso esto es trova también, ¿no? Entonces, imagínate, olvido que nunca llegas, no, terrible, hermoso, impactante. Y ahí empiezo a escuchar ya a Edwin Montoya, al dúo José María Arguedas, de Julio Humala y Walter Humala. Claro, los hermanos Humala. Es un formato distinto de los huaynos tradicionales. Empiezo a escuchar a Jaime Guardia, ¿verdad? Lo primero que me impacta es que yo ya había leído Todas las Sangres y esa dedicatoria que hace José María Arguedas a Jaime Guardia, ¿no? A Jaime Guardia de la Villa de Pausa, y en la música del Perú está encarnada cual fuego y llanto sin límites. Pero qué hermosa dedicatoria. Yo decía, Jaime Guardia ya se habrá muerto, pues, porque generalmente los homenajes son a las personas que ya, ¿no? No, pero José María hacía homenajes en vida. Y entonces, imagínate, pues, ¿no? Entonces, esa dedicatoria, y cuando saben ese taller que te cuento con la amiga esta, vamos en una oportunidad a Santa Elisa. Ahora ya no funciona Santa Elisa, pero en esos años estaba funcionando Santa Elisa, y había un recital de Alicia Maguiña con Jaime Guardia. ¡Wow! Jaime Guardia, el amigo de Arguedas, y el promotor, el director del Centro Cultural que había ahí, me dice, por supuesto. ¿El mismo? El mismo. Y yo le digo, yo lo puedo conocer, por supuesto, me dice, y me lleva, yo pensé, al auditorio para verlo. No, me lleva al camerino. Y estaba también ahí Y Alicia. ahí está Jaime Guardia. Imponente. Yo lo veo imponente, con su poncho, con un charanguito así chiquitito, unas manazos que me pareció grandazas, y tocando una música que te cala. Bien pegadita al corazón, ¿no? Sí, y entonces dices, pero qué extraordinario, ¿no? Y él me invita a la escuela de folclore, porque él era director de difusión allí. Ajá. Y entonces, a querer aprender charanguito. Y yo, ni por acá, de querer cantar, ni nada, ¿no? Nada. Pero no, que sí, Jaime estaba Guardia en ese taller, esta amiga me llevó, y ella era del grupo de música. Y yo quería aprender guitarra, quería de repente aprender quena, pero nunca se me ocurrió cantar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Margot, te Claro lo que pido, sí. y vamos a continuar con esta historia fantástica. Hoy es la mirada de Margot Palomino. Ya volvemos. Qué rápido se pasa, ya vamos.
Palomino, Margot, y nos estabas contando un poco que te fuiste ahí a los camerinos y lo conociste a Jaime y te impresionó, pues, él tan grande y que te invitó a ser parte de este aprendizaje. Sí, me invitó a... ¿Pero qué le habrás dicho tú también? No. Lo que pasa es que como ya estaba en ese taller ¿Ya? y mi amiga era parte del taller de música, porque había música, zampoña, danza, cine, teatro, etcétera, y yo estaba en música. Entonces había aprendido canciones que en esa coyuntura estaban de moda, pues, ¿no? El hombre, la flor de retama, guaynos, ¿no? Olvido que nunca llegas. Entonces yo había aprendido unas 2 a 3 canciones y entonces cuando fui al auditorio o a Santa Elisa, al camerino, me invitó el maestro y por supuesto que fui. Yo me estaba preparando para la universidad, pero fui a la escuela y el primer día me estaba enseñando una canción y él enseñaba el charanguito con una canción, por decirte, y te hacía cantar, cantando y tocando. Entonces cuando yo canté me dijo, oye, a ver, canta esto. ¿Ya? ¿Sabes otra canción? Sí. Esto. Me dice, mira, yo tengo a mi hijo que estudia en la universidad y toca y pueden hacer un grupo. Y me invita, me presenta en otra oportunidad. Pero escúchame, ¿tú qué sentiste cuando te dijo eso? Cuando me dijo eso, dije, qué increíble, ¿no? Es más, en una oportunidad voy a mi clase y salían para ir recuerdo, creo, a la Embajada de Japón, algo, estaba invitada a la Escuela de Folclore, iba don Jaime. Entonces me dice, vamos, en una camioneta. Yo voy con él y me dice, vas a salir junto conmigo. Y las canciones ayacuchanas tienen, por decirte, adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas. Y se repite otra vez, ¿no? O ayacuchano, huérfano, pajarillo, y se repite 2 veces. Y yo entraba en la segunda vez y la gente pensó que era un arreglo de don Jaime. Entonces, imagínate, ¿no? Bueno, antes de que sigas con esa historia, quiero compartir una mirada contigo. A ver, vamos a compartirla. Claro que sí. Con Margot Palomino nos conocemos desde 1986, ya que mi padre nos presentó a Francisco de la Cruz y a mí en una oportunidad y él nos decía que Margot iba a sus clases de charango, pero no aprendía mucho el charango, más bien ella aprendía a cantar los temas de mi padre. Y así paulatinamente fuimos conociéndonos, plasmamos ciertas ideas y de ahí formamos pues el grupo Trilce, ¿no? Y tratamos en lo posible pues de conservar la música y llegamos a grabar pues un disco en 1989 con el título de Grupo Trilce, donde ella y nosotros pues plasmamos pues canciones de contenido social, de canciones románticas. Hoy en día pues compartimos los escenarios, viajamos en algunas oportunidades juntos, siempre difundiendo nuestra música peruana tal como lo hemos aprendido de los maestros, ¿no? Justamente. Imagínate si hubiera estado fabulando. Pero qué bonita historia, porque yo creo que es algo que los jóvenes no deben de perder, ¿no? El escuchar a los maestros, a los que saben, y luego tomas tu camino, pero no puedes crear si es que no sabes el origen de las cosas. Definitivamente. Uno necesariamente tiene que zambullirse dentro de ese bagaje, dentro de esa cultura tradicional, ¿no? Y conocer realmente tus raíces para luego hacer algo, seguir preservando las raíces si es que siguen siendo vigentes, como el yarabí, por ejemplo. Ese género que tiene raíces prehispánicas, ¿no? Claro, y que es tan mestizo, ¿no? Ahora, para ti, Margot, cuando de pronto ya te dicen, oye, qué lindo cantas, yo imagino que volteaste a ver a tu madre, ¿no? Porque ese aprendizaje vino genéticamente ahí con ella, ¿no? Sí, pues no, pero mira, a mi madre como que, es cierto, decía que está bonito, hija, pero no le calaba eso. Tengo a mi hermano que canta yarabíes, valses, marineras, etcétera, pasillos, y eso le gustaba a mi madre más que lo que yo podía hacer.
Bueno, y en mi tierra igual, ¿no? Pero entiendo porque a veces uno tiene su miedo, idiosincrasia, pero su además uno tiene cultura. miedo como mamá, ¿no? Le va a ir mal, de qué va a vivir, qué va a hacer. O sea, uno siempre no deja de tener a sus bebés, pues, ¿no? Entonces, Mi madre, lo que era primordial para ella era que tengamos un cartón, una profesión, ¿Y tú tienes una tu carrera, cartón? una carrera que te permita, nos decía, tienes que tener una carrera académica, tienes que tener tu independencia económica, es la única manera de tener independencia real. Ajá. ¿No? Entonces, ella estaba feliz si le presentábamos el título, el cartón de eso, ¿no? Entonces, todos mis hermanos, tuve la suerte de que todos mis hermanos tengan su cartoncito, tengan su profesión y sobre todo exigía a las mujeres, ¿no? Entonces, sí, pues, ella estaba feliz con eso. Y bueno, lo de la canción era un plus. Era un plus. Bueno, y mamá también. Yo le decía, mamá, pero ya, no, tu cartón, hijita, ten tu cartoncito, nomás de ahí lo tiras, pero ten tu cartoncito. Sí. Y mamá también era con esa frase del cartoncito. Sí, y cuando sí. tuve mi cartoncito, le dije, toma, gracias, ya no quería nada más, estaba feliz. Ahora, entonces tú descubres que hay una voz en ti, pero además tú tienes un timbre muy particular. Es como que no te cuesta. Vas, vienes, subes, bajas. O sea, ese ya naciste así. Y se dio cuenta acá Jaime. Mira, en realidad, yo junto con Jaime y Paul grabamos el grupo, con el grupo Trilce, grabamos un disco, Trilce, pero luego por distintos motivos nos separamos. Y yo dije, ya no, ahí quedó la música, ¿no? Y luego la esposa de Manuel Chaprado, Josefina Díaz, me dice, pero ¿cómo vas a dejar de cantar? Tienes que grabar. Tienes que... Ya, le voy a decir a Manuel Cha, y Manuel Cha es compadre de Julio Mala, y yo le digo, Julio también es mi amigo. Ya, hagan el trabajo. Y entonces me convencen y grabamos Lucero, ¿no? Con Manuel Chaprado y Julio Mala. Y además eso cayó de una manera increíble en la gente, o sea, el sentimiento, esta comunión que se da entre ustedes, que se siente en la producción musical, ¿no? Sí, y la grabamos en una semana, mira, ¿Ah, te sí? confieso, sí. Y fue, que te digo, ya una especie de espaldarazo, porque en realidad el espaldarazo fue cuando recién, como dice Jaime, nos conocimos, al mes de conocernos, ya sabíamos como 4 canciones, habíamos tenido como 2 ensayos y nos invitan a un sindicato, un 1 de mayo, y luego nos vamos a Huamanga. La FEDIPA, la Federación Interprovincial de Provincia de Ayacuchanas, nos invita a Huamanga a un acto cultural. Avión y todo lo demás, y ahora ¿cómo pido permiso? En mi casa nadie sabe que yo estoy haciendo música. Ah, era una cosa así. Era así, claro, subterfugia, así. Entonces tenía a mi hermana que estudiaba historia y solía invitarme a veces en sus viajes de campo a acompañarla. Entonces ella justo se le presenta un viaje y yo le digo, por favor, y ya. Dice, sí, ya, vamos a ir. Entonces yo me voy a Huamanga con Jaime y con Paul. ¿Ya? Y ahí canto las pocas canciones que conocía, pues, ¿no? Que no sabía. La gente pidió otra y yo no sabía otra canción. No, repetí no te Trilce, te juro, repetí Trilce. Y cuando regresé a Lima dije, ya, pues, yo soy ayacuchana, ya si los ayacuchanos les gusta lo que hago. Entonces yo siempre decía, soy de Ayacucho. ¿Ya? Hasta que en una entrevista con Manuel Chaprado en Radio Programas del Perú, Manuel dice, lo particular de Margot es que no siendo ayacuchana, canta música ayacuchana, ¿no? ¿Y todos? Y dice, no, ¿qué? Margot no es ayacuchana. No, ella es moqueguana. Ya, ni modo. Y cuando ya logras tomar la decisión, porque es una decisión que tú tomas de dedicarte a la música, ¿qué fue lo más duro de sacrificio como persona? ¿Qué te costó más? No sé, las giras, las presentaciones, el ser un artista. ¿Qué es lo más duro en este camino? Porque la gente dice, ay, qué fácil, se paran y ya. Pero no, hay muchos procesos. Pero para ti, ¿cuál fue? Mira, al inicio el dejar la carrera, ¿no? Yo estudié economía, yo trabajaba haciendo estudio de mercado en una empresa y ganaba muy bien.
y luego, pero ya no me llenaba. Entonces, y es más, un economista que no esté dedicado a su carrera, olvídate, ¿no? Claro. Entonces dije, me ofrecieron para enseñar en un colegio. Oh. Entonces yo dejé esto, dije, voy a dejar de economía por un tiempo y voy a cubrir esto, de paso de que hago mi tesis para el título y todo lo demás. Pero luego ya la música te gana, pues. Te gana, ¿no? Ya, los viajes, sobre todo, a mí me gusta viajar. Entonces, yo cantaba música ayacuchana, pero no conocía Ayacucho. Entonces, solo esa primera vez Claro, que te que cuento, fuiste ¿no? Pero Ayacucho invitada. es Huamanga. Pero no conoces Coracora, no conoces Pausa, no conoces Huanta, no conoces los otros lugares, ¿no? Y para conocer un lugar, tú puedes leer 10 libros de un... No, hay que vivirlo. Hay que estar ahí, compartir con su gente. Claro, ir a las fiestas tradicionales, al cementerio, al mercado, a un matrimonio, o sea, si no conoces Entonces, el lugar. eso fue dejar la carrera, ¿no? ¿Pero qué te dijeron en casa? No, porque mientras tengas la independencia económica, no tenías Claro, ¿qué era lo problema. que le preocupaba finalmente a tu mamá? Sí, no era mayor esto. Encima mi madre vivía en Moquegua y en Arequipa luego, y yo vivía en Lima, ¿no? O sea, un poco como que... ¿Y el tema económico para ti, ya que era una preocupación de tu mamá, fue de a poquitos? ¿Hubo algún momento que te pagaron y tú dijiste, wow, con esto me voy a comprar algo que quiero? ¿Pasó eso o fue de a poquitos? ¿O si hubo una presentación que te pagaron muy bien y tú dijiste, ¡oh, gracias, esto lo estoy haciendo con mi arte? Mira, eso es relativo, ¿sabes por qué? Porque, como te decía anteriormente, siempre he priorizado, he privilegiado la poesía y he privilegiado el aspecto cultural en las actividades. Entonces, hacer cultura en nuestro país es sumamente complicado, sumamente difícil. Y los encuentros arquedianos nunca han tenido auspicio ni privado ni público, salvo cuando estábamos en la Escuela Nacional del Folclore, que era un mínimo presupuesto que le dan a los encuentros. Y los encuentros se mantenían porque existe la AINI. Entonces yo me podía dar el lujo de programar a Julio Humala, que no me cobraba un sol, pero si Julio hacía alguna cosa yo también podía ir a apoyar. O podía programar así a don Jaime Guardia, Claro, ¿no? esta ayuda de que comunidad. garantizaba su taxi y no más. Podía hacer los encuentros arquedianos con Juan José Vega, con Osvaldo Reynoso, Claro. con Virgilio Roel, con Lorenzo Huertas. Podía hacer las actividades de solidaridad a Manuela Costojeda, a Carlos Jaire, a Héctor Béjar, a tantos otros hermanos, y hermanos que no son muy conocidos también. Pero eso no revertía en absoluto económicamente para mí. Claro, claro. Entonces, la cuestión económica nunca ha sido nunca ha sido algo determinante en lo que yo he optado, porque vivimos en familia, vivo con mi hermana, sigo viviendo con mi hermana. ¡Ay, Mi qué hermana es bonito! profesora principal en la Universidad de San Marcos. Bueno, muy bien. Tu cómplice. Sí, tuve la oportunidad de leer una obra hermosísima de la vida de Van Gogh, que se llama Lujuria de Vivir, que me la regaló el gran pintor Francisco Izquierdo López. Y tiene ahí, muestra la humanidad de su hermano Teo, de Van Gogh. Entonces mi hermana Te es reflejó una especie de tu Teo. tu Teo. Una especie de Teo. Por supuesto que lejos estoy siquiera de acercarme a lo que es Van Gogh, ¿no? Pero te digo un poco por la imagen, ¿no? De que, bueno, la cuestión económica no necesariamente es determinante, es importante, es cierto, pero nunca he determinado qué tipo de trabajo debo hacer, ¿no? Claro, Y no es en más- función del dinero, sino en las cosas que hay que decir, sentir, ayudar, trascender. Sí, claro, yo tengo muchos compañeros economistas que ganan muy bien y todo lo demás, pero no tienen todas las vivencias que yo tengo, ¿no? Pues, no, estar pues. en México, y hemos ido varias veces a México, comparar la cultura mexicana con la nuestra, conocer artistas mexicanos de mucha valía, etcétera, o también ir fuera, que no necesariamente tienes la posibilidad de eso, ¿no? Y con la música sí puedes hacer eso, es cierto, no traes bastantes euros o qué sé yo, pero las bastante vivencias y la experiencia. experiencia es realmente extraordinaria, ¿no? Bueno, y mira, justo hablando de la amistad, quiero compartir otra mirada contigo, a ver si me lo permites. Claro que sí. Vamos a ver.
Margot Palomino es la voz necesaria en la diversidad de voces de la música popular peruana. Ella escoge su repertorio, no se ha dejado ganar por esta cosa fácil del mercantilismo, de la frivolidad. Ella escoge su repertorio y cree que la música puede ayudar a construir un mundo más justo, de equidad, de concordia. Y en eso andamos también. ¿Ves? Oye, tú eres una brujita, ¿eh? Y esto lo reconoce la gente que te quiere, ¿no? Bueno, es generosa conmigo, al igual que tú. Y de verdad es importante porque cuando tú vas por el dinero, quizás lo logras, pero no obtienes estos tesoros, ¿no? De la gente que valora tus entregas y tus cosas. Cuando estás en una presentación con la gente, ¿qué te da el público? ¿Cómo es esa relación? ¿Te pones nerviosa? ¿Es una entrega? ¿Cómo te vas relacionando con todos los que van a escucharte y a sentir contigo y a decir cosas que ahora tú dices, como lo que me hablabas de José María en tu caso, ¿no? Siempre que vas a presentarte en un determinado lugar, en un determinado auditorio, sientes esa sensación de, caray, ¿cómo puedo llegar mejor a la gente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer sentir a la gente? Porque ese es el arte, ¿no? El arte que no transmite algo, que no te hace sentir cosas, como que es un arte vacío, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de tocar la sensibilidad de la gente, hacer que la gente se identifique con lo que estoy haciendo, que yo pueda percibir en su emoción esa adhesión, no de repente a Margot Palomino, sino a la música, al texto, al tema, al sabor que esto, ¿no? Porque al inicio es cierto, yo solo hacía música yacuchana, y me gusta la música yacuchana. Pero luego, a instancias de don Ernesto Hermosa, que ha trabajado y ha hecho tanto acá también en el Canal 7, empecé a difundir Yarabí. Logré hacer un disco íntegramente de Yarabíes con Marino Martínez, un músico extraordinario, joven, ancashino. Y luego me fascina la mulisa, por ejemplo, y distintos géneros, pero cuando ya sales fuera de Perú, tienes la necesidad de... A mí me gustaba la música de don Atahualpa Yupanqui, de Cafrune, pero no lo tenía en mi repertorio. Pero luego cuando, como te digo, sales, te encuentras con un público que ya no es peruano. Y es más, ese público casi ya no hay peruanos ahí. Porque cuando viajas a otros lugares, cruzando el charco, por ejemplo, hay más bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, argentinos, chilenos. Por ejemplo, en el último viaje que tuve, en realidad quien me invita son más los hermanos chilenos, porque estaban conmemorando los 50 años de Víctor Jara, de Salvador Allende, del choque violento que hubo y que se inicia la dictadura de Pinochet. Entonces ellos organizan actividades ahí en Europa, entonces me invitan. Entonces había que entender en el repertorio esas canciones que tanto me gustaban inicialmente y que pues había que hacerlas, ¿no? Las canciones de Violeta Parra, canciones mexicanas. Imagínate, recuerdo que estaba en una oportunidad en un puerto bellísimo en Alemania y había un periodista mexicano que como ya había cantado de Daniel Bigliete, uruguayo, que había cantado de Víctor Jara, que había cantado de Bolivia, claro, todo eso. Entonces dijo México, Cantaba México. Entonces, cantar La Llorona, por ejemplo. Y no me puedes darle un pedacito. Claro. A ver. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Entonces, cantas ahí. ¡Bravo! Pero se han dado cuenta del sentimiento, ese quejido. Es que
ese eres tú, pues, No, ¿no? y lo gracioso es que había ahí una doctora cubana ¿Ya? y empieza y dice, no, pero Cuba, y estaba con su hija, estaba con su familia ahí, y entonces, Cuba, ¿Y? ¿ahora qué hago de Cuba? Y entonces le canto, aprendimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara. Y todos, y empiezas a cantar, ¿no? Ya ni modo. Entonces empiezas a reprogramar tu... Claro, bueno, acá nos está viendo repertorio, muchos ¿no? amigos de otros países y ya estarán fascinados pues con todo el repertorio de la gran Margot Palomino. Hacemos una nueva pausa Claro que sí. y regresamos con esta mirada. Ay, qué lindo, gracias. Estamos aquí con la mirada de Margot Palomino y es que en el corte no saben todo lo que hablamos, pues, ¿no? Pero tú me comentabas que a veces también viajas y hasta te piden un vals. Ah, por supuesto. Todo tienes el repertorio. Y tienes que hacerlo. A ver, ¿cómo qué o podrías...? una marinera, Uy, o no, un vals. nos vamos a quedar creo hasta las 5 acá, Margot, por favor, con calma. ¿Qué nos podrías cantar así de esta parte del Perú? ¿Un valsecito que te piden mucho? Sí, mira, generalmente siempre hacía los valsitos de Manuela Costa Ojeda, Madre, pero en uno de los últimos viajes, una gran amiga, bueno, la conocía a raíz del tema, ¿no? Que me impresionó que le gustara tanto y que se pusiera a llorar. Es de un vals de don Félix Pasache, Ay, que Félix se llama Dijiste adiós, y dice algo así: dijiste adiós y me faltó valor para pedir que no te vayas. Dijiste adiós y el eco de tu voz por siempre me acompaña. Culpable soy de todo lo que ahora estoy sufriendo. No puedo más sin tu amor. Siento que estoy muriendo. No mueran, tranquilos, tranquilos, tranquilos. El gran Félix Pasache. Y claro, es que, mira, la manera como tú interpretas es única, pues, o sea, yo te escucho y lo siento, ¿no? O sea, lo que tienes tú con tu voz es que transmites y haces esta catarsis en los otros, ¿no? Uno te escucha y canta contigo y puede botar las cosas que tiene a veces que botar. Margot, pero algo fundamental y que te reconocemos es este gran aporte que haces con la obra de José María Arguedas. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera idea? Nos has contado el impacto que tuvo Arguedas en ti, creo que en todos nosotros. Pero ¿cómo así dices, vamos a trabajar un primer encuentro? ¿Cuál fue esa necesidad que encontraste? Bueno, siempre he creído que lo fundamental de nuestros pueblos es su cultura. Un pueblo sin cultura, sin ese sentido de pertenencia, sin identidad, aunque hay una discusión acerca del problema de identidad, ¿no? Pero hablemos de la identidad como sentido de pertenencia de los pueblos. Yo tengo mi sentido de pertenencia con tal lugar, con tal comunidad. Puede ser muy pequeñita, qué sé yo, pero esa es mía, es mi pedazo de cielo, es Ahí lo mío. Yo naciste, tu nací manera de ahí, sentir. es lo que amo, ¿no? Porque yo me puedo identificar con todos los lugares. Nuestro país es multicultural, una belleza extraordinaria. En cada lugar que vamos es esto. Pero es el lugarcito, mi sitio, mi lugar, ese es lo mío, ¿no? Entonces, Arguedas nos enseña eso, ¿no? Arguedas nos enseña, como dice don Rodrigo Montoya. A propósito, don Rodrigo Montoya acaba de llegar de España. Un abrazo, don Rodrigo. Yo sé que usted ve siempre el programa. Entonces, como dice don Rodrigo, que nos miremos al espejo y quedemos satisfechos con la imagen que proyecta de nosotros, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia es el que Arguedas es el que nos pero también el gran Vallejo, ¿no? Yo me quedo sorprendida cómo siguen estudiando Vallejo. Sigue siendo un poeta no peruano, no solo peruano, un poeta universal. Universales. Entonces tuve la suerte el año pasado, el anteaño pasado ya, Ya, pues, ¿no? claro. De estar en los 100 años de Trilce, que se le hizo una serie de homenajes en Europa y tuve la suerte
de estar en el Instituto Cervantes con el maestro González Viaña, y que llegaron, 5 editores, llevó toda una colección de libros y lo presentaron allí. Y como yo estaba ahí en España, en Madrid, me invitaron y pude cantar un huayno y un yarabí allí, ¿no? Y luego en París, igualmente, en el Instituto Cervantes, celebrando estos 100 años de Trilce, ¿no? Entonces ahí pude ver una doctora que invitaron y decía, pues hay tanto que aprender de Vallejo, ¿no? Entonces, y en muchos otros lugares, ¿no? Que se celebra a Vallejo y Mariátegui, sin duda, ¿no? Pero Peronismos al Perú es una frase que debería estar ahí siempre en cada acción que hagamos, ¿no? Pero, ¿por qué Arguedas? Porque pues hay un amor entrañable por Arguedas, ¿no? Una identificación con él. Y entonces, inicialmente eran actividades culturales, ¿no? Y se inició, siempre desde, como te decía, la primera actividad que hicimos fue un homenaje a don Ranulfo Fuentes, el autor del Hombre, ¿no? Nuestro homenaje permanente a los compositores, ¿no? A los creadores. Y entonces, y luego, cuando llego a la Escuela Nacional de Folclore, ya no eran esos jueves arguedianos, se llamaran, ¿no? Ya no eran los jueves arguedianos, sino porque había jueves, había sábado, había viernes, entonces no íbamos a decir un viernes, jueves arguediano. Entonces pusimos encuentros arguedianos. Entonces, a raíz de eso, luego cuando termina la gestión del doctor Morillo, me quedo un poco más, pero luego desestiman la permanencia de los encuentros arguedianos en la Escuela de Folclore, y los seguí haciendo en otros espacios, en la Casona de San Marcos, en la Derrama Magisterial, en el Club Talavera de los Talaverinos. Yo creo que el propio Arguedas ha hecho eso, ¿no? Que vaya recorriendo la obra por distintos Imagínate lugares. que hicimos un encuentro arguediano en Madrid, en una casa que dice la Casa de Eva, con un poeta lindísimo y bueno, todos los amigos de Madrid, ¿no? Entonces, hemos hecho encuentros arguedianos en Tumbes, en Siguas, en Ancash, hemos hecho encuentros arguedianos en Arequipa con la poeta Gloria Mendoza. Por todos lados. Bueno, y por eso quiero entonces, compartir una mirada contigo. A ver, vamos a verlo. A ver. Margot Palomino es una notable intérprete de la extraordinaria diversidad musical de los Andes, con un cuidado especial en la calidad literaria, social, cultural, testimonial y política incluso de su repertorio, y también en la calidad de la instrumentación que la acompaña. Margot recibe nuestra cálida felicitación y gratitud por todo lo que haces por nuestra música. Felicitaciones y un abrazo. Leo Casi. Mira pues. Y en esos encuentros, ¿qué has sido tú personalmente redescubriendo de José María? Mira, en distintos lugares, como que José María le dicen unos el taita, el amauta, como que, por ejemplo, ¿qué te digo? Pues hicimos un encuentro arguediano en la Casona de San Marcos, y un pintor andahuaylino, Alejandro Galindo, pasaba por ahí, entra y ve el homenaje a Arguedas. Ellos son andahuaylinos y no hacían ese homenaje a José María Arguedas. Entonces se acerca a la casona y le dicen, va a la persona encargada, ¿no? Y le dice que yo quiero conversar con él. Dice, no, quien organiza eso es Margot Palomino. Entonces viene y me dice, Margot me dice, y Tito no lo podemos llevar a Andahuaylas, ¿no? Y fue tan... Y yo le digo, por supuesto, pero eso implica conseguir pasajes, estadía para los intelectuales, las personas que van a participar. Y lograron ellos conseguir, les regaló una ONG, creo, Intervida se llamaba, creo, les regaló pasajes en avión y ahí fue Juan José Vega, en esa primera oportunidad Virgilio Roel, Pancho Izquierdo, el dúo José María Arguedas, fueron gente, y se hizo un homenaje a Arguedas en Andahuaylas, en su tierra. En su tierra, como tenía que ser. Como tenía que ser. Luego ese primer homenaje, estos mismos músicos me pedían, al siguiente año vamos a hacer lo mismo,
y ellos ya organizaban, ellos su encuentro. La siguiente vez, un gran escritor, ¿cómo se llama? Seín Zorrilla, regaló 12 pasajes en avión ida y vuelta. Y, por supuesto, la municipalidad de esa comida y todo, es lindísimo eso. ¿Y ahora dónde va a ser el siguiente encuentro? Mira, en Andahuaylas me desligué porque Ahorita te van a hay llamar. una serie de cosas. Ahorita te van a llamar seguro para Ahora volver. este encuentro va a ser aquí en Santa Rosa, en el centro de Lima, pasaje Santa Rosa en la cuadra 3, y vamos a tener a Mauro Mamani Macedo, un catedrático sanmarquino, va a estar el sobrino de José María Arguedas. ¿Y va a ser cuándo? Eso va a ser el día sábado 20 de enero. Perfecto. El 18 es cumpleaños de José María Así es. Arguedas, 113 años de vida. Y el 19 es cumpleaños de Javier Heró, nuestro poeta eternamente joven. Entonces vamos a hacer un homenaje de poesía, música, para ellos, ¿no? Ahí está toda la información. Te voy a pedir que nos dejes alguna frase, querida Margot, antes Claro de que irnos aquí en nuestra pizarra. Y te pido que sí, por favor, nos la dejes. Y ya saben, hay que amar a nuestro país con esta gran diversidad, que es una suerte, y hay que encontrarnos en esta diversidad, respetando esta pertenencia que tiene cada pueblo, cada uno de nosotros. Y desde esta pertenencia, entender que el Perú es un país mestizo. A ver, ¿qué nos deja nuestra queridísima Margot? Ahí está, un pueblo. Un pueblo sin cultura. Ahí está, un pueblo Uy. sin cultura. Es valga la redundancia, Ajá. un pueblo sin sentido de pertenencia. Ajá, un pueblo sin cultura es un pueblo sin sentido de pertenencia, Sin identidad. sin identidad. Y ya Margot nos ha explicado lo que significa esta palabra. Así que tu firma, Margot, por favor. Ahí está. Gracias a Margot Palomino. Margot, querida, gracias por haber estado aquí. No. Nos ha encantado conversar contigo. Y sobre todo, gracias por habernos contado estas historias tan lindas de tu niñez, No, de tu gracias a ti. Moquegua. Gracias a ti y gracias a toda la producción. Realmente es un privilegio estar aquí. Un abrazo a todos. Y no se olviden, el sábado 20 Ajá. en el pasaje Santa Rosa, cuadra 3, en la Casa del Murciélago, ¿la llaman ahora? Ajá. Y nos has contado cosas que no les has contado a nadie, ¿eh? Oh, Oh, nos vamos. no se lo digan a nadie. Muchísimas gracias a todos. Ha sido la gran Margot Palomino con su mirada. Chao. A nadie, a nadie.